estiro un poco más el suelo. Soy profesor de antropología en el Departamento de Antropología Social y Cultural y Pensamiento Filosófico Español, un nombre muy comercial, como han visto, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y vengo hoy con David del Pino. Soy doctorando en la Universidad Complutense de Madrid, estudié Ciencias Políticas como algunos de los compañeros y ahora estoy haciendo una tesis doctoral en Sociología, como la compañera, en Sociología de la Cultura, sobre la construcción de los mitos políticos en la contemporaneidad, lo que me ha llevado ineludiblemente a estudiar los medios de comunicación, y el caso práctico ha sido el estudio de Cuéntame, el mito de la transición política española a través de Cuéntame cómo pasó. Para ello, la metodología, las herramientas, los conceptos de un pensador como el que aquí venimos a estudiar, Antonio Gramsci, me han servido mucha ayuda y espero que a todas y a todas os sirva también todo aquello que os vamos a decir, y daros las gracias y agradeceros el estar una tarde de verano aquí con nosotros para hablar de Gramsci, la cuestión nacional, las clases subalternas, cultura popular y todo aquello que ya hemos venido aquí a hablar. Recuerda que tenemos una hora, ¿eh? Si haces eso, no perdemos nada. Era mi primera intervención. Gracias obviamente a Nando, a Joan, al instituto. Tenemos por aquí también a más compañeros en el Fondo Sur. Saludan por aquí. Gracias por la invitación. Yo soy Iván Alvarado, vengo de la Universidad de Las Palmas como historiador de antropología de la Autónoma y me acerqué a Gramsci, parecido a Iris, en mi caso por el teatro. Comencé a estudiar a Gramsci ya por 2001 y empecé a ver un autor que se interesaba mucho por Pirandello, y a partir de Pirandello y toda la parte del teatro empecé a estudiar desde las cartas y empecé a ver un historiador que se interesaba mucho por su tiempo. Y íbamos a hacer una ponencia sobre historia. Y me presento como militante comunista, y eso también es importante. Gramsci en sus escritos también se presenta como militante, y en este caso yo lo soy, mejor o peor, pero también lo hago como militante comunista y tomando partido en este momento histórico que es importante. Entonces, para Gramsci es fundamental el estudio de la historia, pero no una historia en el sentido positivista. No vamos a ver una historia como la recoge de Croce, como una historia, como un relato de la libertad, ni no como una historia que quiere llegar al lugar donde ya sabe que va a llegar. No es una historia que nos dice, vamos a aplicar los pasos a cómo hemos llegado en este momento histórico. Esa tradición histórica que se recoge en Hegel. Recuerden que Hegel está haciendo una legitimación de lo que significa Prusia. La historia se termina en Prusia. Hemos llegado al momento donde ya nada se puede hacer mejor. Incluso la muerte del arte. Ya no puede haber arte después de Hegel. Hemos llegado a la perfección del arte. Esto se recoge, para los más viejos lo recordarán quizás, en Fukuyama, cuando en los años 80 dice que se ha acabado la historia. Y es el mito neoliberal el que dice, ha caído la Unión Soviética, año 91, recuerden, 89, 91, y se cae la Unión Soviética, por lo tanto aquí se acaba la historia. Ha triunfado un solo bloque. Gramsci es un historiador, desde el punto de vista histórico, que se está oponiendo a esa mirada de la historia. Si escribir historia significa hacer historia presente, es un gran libro porque de historia, es un gran libro de historia aquel que en el presente crea fuerzas en desarrollo más conscientes de sí mismas y por lo tanto más concretamente activas y operantes. Cuadernos, los tienen ahí, por cierto la bibliografía la tienen aquí, intenten coger las menos notas posibles y disfrutar lo más posible porque lo van a tener todo aquí registrado, casi todo. Es importante ver cómo Gramsci está estudiando la historia como una historia abierta. La historia no es eso que se nos pase raro, que hacemos cómo va a pasar. Es una historia, como diría Stuart Hall, sin garantías. Es decir, bienio rojo, hemos visto que Italia del año 19 al año 22 vive el bienio rojo, ocupación de fábricas en Turín y marcha sobre Roma fascista. Es una historia constantemente abierta. Por lo tanto, ¿qué nos pide Gramsci? Acercarnos a la historia para aprender. No vamos a estudiar la historia para estudiar unos elementos del pasado fosilizado, sino entender cómo hemos llegado aquí a este momento histórico para saber cómo operar sobre este momento histórico. Y ese va a ser el elemento principal que hemos de aprender. Y esto es muy importante porque esa batalla ahora mismo se sigue desarrollando, y sí lo vamos a ver bastante, ¿vale? Fíjense que esto lo van a conseguir fácil, es una concatenación de hechos. Cuando yo estudiaba historia, estudiamos el Congreso de Viena, veíamos Congreso de Viena, 1815, tratados, Metternich, tal, Prusia. Esa historia es una historia positivista, que es una colección de datos. Gramsci la va a coger y va a decir qué está pasando en cada momento histórico. ¿Quiénes son las fuerzas operantes de cada momento histórico? Porque la historia no es un elemento abstracto, sino que se estudia en concreto. Esta metodología vamos a ver como el caso concreto de El Risorgimento, que comienza el cuaderno 8 con el Risorgimento, diciendo que es un concepto que no se puede extrapolar a otro concepto en otra lengua. Es un concepto que es hijo del romanticismo, como ese renacer
de las fuerzas, ¿vale?, del Renacimiento, y no solamente el Renacimiento. Recuerden que la península itálica en un momento pasado fue un imperio colonial, pero bajo la batuta de Roma. Por lo tanto, si nosotros miramos esto de acá, lo vamos a ver ahora, vamos a ver una concatenación de momentos, de luchas. Todo este sur, ¿vale?, hemofílico, perdón, borbónico, ¿vale?, todo este centro vaticano y toda la norte de la parte austriaca, de más influencia. Vamos a ver que sobre todo los estados irredentos van a ser muy importantes en esta concatenación de lo que significa el Estado italiano. Gramsci las va a estudiar todas y vamos a ver una serie de conceptos como revolución pasiva, cambios moleculares, hegemonía, intelectuales, subalternidad, cómo todos esos conceptos funcionan en una metodología orgánica. Se parece mucho, y esto lo hace, por ejemplo, con lo Grundrisse de Marx. Si nosotros estudiamos lo Grundrisse, vamos a ver producción, distribución, venta, mercantilización, ¿vale? Hay una serie de categorías analíticas que pueden que pueden funcionar por separado. Hoy lo hemos visto, Carles Freixa se ha ocupado de las clases subalternas, ¿vale? Y hemos visto la subalternidad como una categoría que podemos analizar porque podemos hacer un recorrido arqueológico por los textos. Y sin embargo también funcionan juntas. No se entienden ni separadas ni juntas, no son ni lo una ni son lo otra. Y eso es obviamente una operación hegeliana. Y eso es lo que hace a veces complejo cuando estudiamos a Gramsci y ver si la hegemonía termina en un lugar, si es acotable. Son elementos móviles y que están en constante vida. Por lo tanto es un autor inminente, de la inmanencia. Inmanente, ¿vale? Inminente también, pero inmanente. Exacto. Se tiene que estudiar como un elemento de historia viva. ¿Vale? Pasamos a la siguiente, por favor, David. ¿Vale? Nosotros, además de los cuadernos, en este caso el 1, 9, 12, 15, 19, 25. Si atendieron a la parte de Nando, vamos a ver que algunos de estos cuadernos son misceláneas y otros ya más al final, ¿vale? Vamos a conseguir algunos que son más de los específicos. Lo vamos a ver desde el primero, que se está originando en marzo del 30, empieza a escribirlo febrero, marzo del 30, hasta el 35, que termina con el 25. Vamos a ver un recorrido, por lo tanto, en esos 5 años, donde va a afrontar todos los elementos de Risorgimento como elemento clave de lo que va a explicar también como revolución pasiva. Nos vamos a basar en un libro que, por cierto, va a salir, como han anunciado ayer Alejandro, una reedición bastante buena, pedazo por oro que te has marcado, amigo. ¿Vale? La cuestión meridional. La fuerza del consenso de M. Pala. No vamos a entrar aquí hoy en discusiones historiográficas porque no tenemos tiempo, pero si a alguien le interesa la van a encontrar en la fuerza del consenso, de discusiones historiográficas sobre cada momento histórico en Italia. Christine Bucy Glucksmann con Gramsci y el Estado, para afrontar sobre todo las tesis de Glucksmann sobre aparatos de hegemonía, cómo funcionan los aparatos de hegemonía y qué continuidad hay entre la cuestión meridional, que como nos explicó Joan es un libro que al ser Gramsci detenido no lo puede terminar. Camila Ravela, en una revisión del piso de Gramsci, encuentra el material y es publicado posteriormente fuera de Italia. Y por último, El ritmo del pensamiento gramsciano, que va a ser el libro de Giuseppe Cospito, que nos va a servir mucho para poder entender los conceptos muy bien ubicados en el espacio. ¿Por qué es importante el elemento histórico?